tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con el curso de Fabulosofía, Filosofía en Fábulas, con la ayuda de Iván Krylov. Y esta fábula, que me parece a mí divertida y que tiene un desenlace inesperado, se llama El sátrapa. Nosotros generalmente utilizamos la palabra sátrapa en un sentido moral. Fulano es un sátrapa, decimos, ¿no? Es decir, un hombre o una mujer voluptuoso, sensual, lujurioso, un glotón, ocioso, perezoso, un sátrapa, ¿no? En fin, propiamente hablando, el sátrapa es el gobernador del imperio, del reino persa. Para resumirlo, ¿no? El imperio persa, como todos los imperios, estaba distribuido o dividido en jurisdicciones, en provincias, y el gobierno de las provincias estaba en manos de sátrapas, que eran personajes que no tenían ningún mérito para ocupar ese lugar, sino que pertenecían a la nobleza, eran parientes del rey, ¿no? Lo que sucede es que los sátrapas tenían como dos cualidades. Por un lado eran crueles, inhumanos, abusivos, brutales muchas veces, ¿no? Y por otro lado eran sensuales, voluptuosos, lujuriosos, ¿no? Un poco la imagen del sátrapa la tenemos ya en el Nuevo Testamento en la figura de Herodes el Grande y también de su hijo, Herodes, que es el protagonista o uno de los protagonistas principales de la pasión de Cristo, de la muerte de San Juan el Bautista, ¿no? Le cortan la cabeza. O sea, son hombres que por un lado son muy fríos porque carecen de absoluta empatía, ¿no? Hombres crueles. Y por otro lado quieren la gran vida, ¿no? Es decir, pasarla bien, ¿no? Y entonces mientras Herodes ordena la muerte de Juan el Bautista, se complace en la danza de la hija de su esposa, ¿no? En fin, con tal de que baile el baile de los 7 velos, ¿no? Que se desnude ante él, en fin, mata a cualquiera. Entonces se conjugan en el sátrapa, en forma ideal obviamente, estos dos vicios, ¿no? La inhumanidad y la sensualidad. De ahí quedó la palabra sátrapa. Ahora bien, los reyes de Persia no eran ningunos tontos, y entonces a partir de Darío y después ponen junto al sátrapa un secretario, como que es el representante del poder central, que vigila al gobernador, que impide que el gobernador haga lo que se le ocurra, ¿no? Porque obviamente la gente, aún en aquella época, se termina cansando, y entonces el pueblo se levanta contra los sátrapas, contra los reyes. O sea, la gente nunca fue tonta, ¿no? O hay levantamientos históricos, aún en el antiguo Egipto, ¿no? Cuando destruyeron a las pirámides, los faraones y todo, ¿no? Las sediciones, las rebeldías, los levantamientos de los esclavos, era muy común. Entonces, para conservar la paz social, el rey de Persia, ¿no? Pone junto al sátrapa a un secretario que es un funcionario y que, bueno, por lo menos no es un sátrapa, en fin, un burócrata. Bien, entonces dice Krylov que el sátrapa en cuestión, no sabemos el nombre ni lo dice, se muere. Entonces se va, en fin, al juicio, ¿no? Al momento como de la retribución, del juicio, que está presente en toda la gran tradición de la humanidad,
en formas muy diferentes, pero en la tradición budista o hinduista tenemos el concepto del karma, por ejemplo, ¿no? En fin, que toda acción, si es buena, tendrá un premio, y si es mala, tendrá un castigo, ¿no? En fin, el premio y el castigo, como la balanza, ¿no? Entonces se ponen en la balanza, o los dioses, en el caso de los antiguos, ponían en la balanza las obras buenas, las obras malas, y depende de lo que era más pesado, el alma en cuestión iba o bien a un lugar placentero o a un lugar de castigo, ¿no? El premio del castigo, que después lo tenemos nosotros obviamente en el cristianismo, en forma totalmente distinta, del todo también paradójica, difícil de entender, pero bueno, está la retribución, ¿no? La balanza, la justicia, ¿no? Que es como el ABC de la vida. El bien es premiado y el mal es castigado. En fin. Bien, entonces el alma del sátrapa llega ante los dioses, que en este caso son dioses, bueno, de la época, ¿no? O puede ser dioses griegos, Plutón, Mercurio, qué sé yo. Uno hace de abogado, el otro de fiscal, un juez, qué sé yo, como vemos en los juicios esto de las películas americanas, ¿no? Hay quien se defiende, quien lo defiende, quien lo ataca. Entonces el juez le pregunta al sátrapa: ¿qué hiciste en tu vida? El sátrapa lo mira y le dice: mire, señor juez, ¿no? Es un dios, Plutón, el juez. Sinceramente yo hice 3 cosas en mi vida: beber, comer y dormir. Bueno, entonces, obviamente, el jurado, ¿no? Aquellos que lo quieren ver en el infierno, se preparan, porque, bueno, no es un gran mérito realmente, ¿no? Si una persona que hizo 3 cosas en la vida, que son beber, comer y dormir, en fin, mucho mérito no tiene, ¿no? Y no hizo nada más, no hizo. Yo en mi vida lo único que hice fue beber, comer y dormir, le dice el sátrapa, ¿no? Está contento el sátrapa, no es que esté asustado, ¿no? Entonces, bueno, le dice el juez, ¿no? Lo destinamos a este hombre al cielo, que reciba el premio, le dice, el premio de los justos, ¿no? Entonces hay un escándalo, obviamente, entre los dioses, pero ¿cómo? Lo único que hizo fue beber, comer y dormir. Y bueno, entonces el juez le dice: pero bueno, ustedes miren la provincia que gobernó, ¿cómo la ven? Entonces desde el cielo ven que la provincia está bien, está ordenada. Y el juez le pregunta: bueno, pero ¿cómo, si usted bebió, comió y durmió? Solamente, ¿cómo logró los resultados de orden, de progreso, de bienestar de su provincia? Bueno, le dice el sátrapa: muy fácil. Yo delegué el gobierno en mi secretario. El secretario que mandó el rey, él gobernaba en la práctica. Yo firmaba, obviamente, pues era el gobernador, pero el secretario decidía, y yo firmaba, y después me dedicaba a beber, a comer y a dormir, que es lo que me gusta, ¿no? Me encanta, ¿no? No tengo otros intereses. Y entonces, bueno, lo mandan al cielo, al lugar placentero, para que siga bebiendo, comiendo, durmiendo, ¿no? Un lugar placentero, el cielo. Entonces los dioses se levantan en contra del juez, de Plutón, entre ellos Mercurio, ¿no? Dice: pero ¿cómo? ¿Por qué destinás al cielo a una persona que no hizo nada bueno? Y entonces Plutón, y esta es la enseñanza, le dice: pero yo no lo premio por el bien que hizo, sino por el mal que no hizo. Fíjense ustedes los otros sátrapas, cómo se comportan. Porque aparte de beber, comer y dormir, lo que hacen es matar, asesinar, violar, incendiar, oprimir. En cambio, este hombre lo único que hizo fue beber, comer y dormir. Por eso yo no lo premio por el bien que hizo, que no hizo, sino por todo el mal que podría haber hecho y que no hizo, ¿no? Sí, era interesante, ¿no? Vale decir que en los platos de la balanza, ¿no? Esta de la justicia, no es que sea el plato del bien y del mal, sino del bien realizado, por un lado,
que quizá quería haber realizado y podría haber realizado y no realizó. Y la otra balanza, que es la balanza, digamos, que te lleva al castigo, no solamente es la balanza del mal cometido, sino del bien que podrías y debías haber hecho, no hiciste, ¿no? Entonces, en ambos platillos hay y bien y mal, en ambos platillos, solo están combinados de formas distintas. En el platillo que te lleva al premio está el bien realizado y el mal omitido. En el platillo que te lleva al castigo está el mal realizado y el bien omitido. Entonces, el sátrapa, en el fondo, era un hombre humilde, pienso yo. Si él sabía que no, él había recibido el cargo de gobernación porque era hijo de su padre, que a su vez era hijo de... En fin, él no era un buen gobernador, ni podía ser, era consciente. Entonces, él delegó, en fin, yo, si lo quiero hacer, lo arruino. Voy a arruinar las cosas, voy a empeorarlas, ¿no? Entonces, en lugar de empeorarlas, por lo menos, en fin, como, bebo y duermo, y que gobierne el que sabe, ¿no? Y yo firmo, bien. Esto trae, en fin, diversas como aplicaciones, digamos, o derivaciones, esta cosa, porque muchas veces, si asumimos responsabilidades que no somos capaces de realizar, estamos haciendo algo malo, ¿no? Muchas veces las grandes tragedias de la humanidad no son provocadas por hombres sensuales, sino por hombres muy responsables, muy serios, muy conscientes, muy aguerridos, muy decididos, ¿no? Por el bien de la patria. Pero estás destruyendo, porque si no sabes hacerlo, dedícate a otra cosa, no lo hagas. Entonces, no hacer algo es tan meritorio como hacerlo. Sobre todo si eso algo que quiero hacer va a empeorar las cosas, ¿no? Así que el sátrapa se fue al cielo porque no hizo todo lo que los demás sátrapas hacían. ¿Y qué podría haber hecho? Quizá quería haber hecho, pero conservaba algo de la conciencia, ¿no? De la buena conciencia, de que, en fin, que no hay que ser una mala persona, en fin, no hay que matar, no hay que robar, no hay que, en fin. Esto tiene que ver también, creo yo, buscando semejanzas, en fin, que ustedes encontrarán mejor que yo, con el utopismo, ¿no? Que es algo tan común en nuestra época, ¿no? Esta idea de hacer el bien, del bien, pero el bien con mayúscula, de hacer un poco que la tierra se convierta en un paraíso, ¿no? Que es peligrosísimo. El filósofo ruso Nicolás Berdyaev dijo una vez que cuando queremos convertir la tierra en un paraíso, terminamos transformándola en un infierno. Por eso este deseo del bien no siempre es bueno, tiene que ser moderado. Precisamente la utopía, que es una palabra que un poco canonizó, digamos, Santo Tomás Moro en su libro Utopía, que viene del griego significa no, y topos, el lugar, o sea, el no lugar, o el lugar que no existe, digamos, ¿no? El mundo ideal, que después hubo otros en aquella época del humanismo, del Renacimiento, que se dedicaron a imaginar mundos ideales, perfectos, ¿no? La utopía más conocida es la utopía de la República de Platón, ¿no? Pues hay otras utopías de la época del Renacimiento, pero este espíritu utópico después pasa a la política y entonces aparecen las utopías socialistas, las utopías nacionalistas, las utopías liberales, que son utopías, ¿no? O sea, son ideas que son irrealizables y que lamentablemente aquellos que las promueven, las difunden con mucha pasión y quizás hasta con honestidad, las creen realizables y lo que producen es empeorar la situación. ¿Por qué? Pues estas personas no son idóneas, no son capaces, no tienen inteligencia práctica, sentido común, sentido de lo real, son ideólogos, ¿no? Entonces, estos no son sátrapas, obviamente, pero el resultado es el mismo, es empeorar la cosa. Lo que hizo este sátrapa es
ser consciente que él iba a empeorar la situación. Entonces, al no poder no gobernar, porque no podía renunciar en aquella época a ser un sátrapa, se dedicó a vivir. Y por eso fue premiado, ¿no? Por no haber hecho el mal que pudo haber hecho. Que tengan un muy buen día.